¿Qué tal, mis queridos amigos? Pues ya estamos listos para una emisión más de nuestro programa El Éxito Auténtico. Les recordamos que se suscriban al canal, le den clic a la campanita y compartan con sus amistades. Hoy estamos muy contentos, muy felices de tener con nosotros a un invitado muy especial. Está con nosotros el pastor Arturo Muro de la iglesia Torrefuerte. Bienvenido, pastor. Gracias, muy. Es para nosotros un honor, estamos hablando de éxito auténtico y la idea de estos programas y de entrevistar a estos pastores que ya tienen de 40 años y más de experiencia sirviendo al Señor, que nos puedan compartir de todo ese camino que han recorrido y de lo que para ellos es el éxito auténtico. Y esperamos que su experiencia nos pueda servir para que nosotros podamos caminar hacia el éxito auténtico. Pastor Arturo Muro, ¿nos quisieras platicar acerca de tu experiencia desde tus inicios hasta el día de hoy, que ya Torrefuerte es una iglesia pues de las más grandes aquí en la ciudad de Puebla, de las más renombradas y que ha tenido un éxito que es evidente, pastor, no se puede ocultar, ¿verdad? Lo vemos y es un gusto el poder tenerte con nosotros. Gracias, Moy. Es difícil resumir 41 años de ministerio, pero llegamos aquí en el año 82, en enero del 82, para empezar a trabajar en el equipo de una iglesia. Era mi tiempo de aprendizaje. Yo considero que los 20 fueron mi tiempo de preparación, toda la parte académica, Biblia, y los 30 fue la preparación en la práctica, porque vine con mucho conocimiento teórico, podríamos decir, y los 30 en Getsemaní fue en donde adquirí la parte práctica. Y eso me preparó, esa práctica, y también las partes difíciles que a veces uno tiene que vivir en el ministerio, me preparó para iniciar Torrefuerte precisamente cuando tenía 39 años de edad. Cumplí 40 años, 2 meses después que iniciamos Torrefuerte. Y realmente mi versículo favorito ahí es Efesios 3:20, en donde habla de que Dios hace más allá de lo que nosotros pedimos o nos podemos imaginar. Porque cuando comenzamos Torrefuerte, nuestro sueño, nuestra visión era levantar una iglesia que fuera autosuficiente, que pudiera tener suficiente economía para apoyar misioneros que fueran a tierras lejanas y cercanas para predicar el evangelio, y habíamos considerado que para eso en un centro urbano como Puebla necesitaríamos la fuerza de como 300 personas para poder lograr eso. Entonces, nuestra petición al principio fue: Dios, danos 300 personas y una propiedad de a lo menos 1,000 metros para poder albergar ahí la parte física de la iglesia y ahí empezar a ministrar. Y era nuestro sueño en 10 años. Cuando llegamos a 10 años de Torrefuerte, que fue en el año 2002, ya estábamos aquí. Y era una congregación de 900 personas. Sí, qué interesante lo que nos platicas. Y de eso se trata este programa, de que los pastores jóvenes y los no tan jóvenes podamos aprender de estos hombres de Dios, ¿verdad? Que como lo dice Arturo, ya más de 41 años de ministerio, en los cuales ha sido un proceso largo de aprendizaje, de caídas, de levantarse. Y qué importante lo que nos mencionas, ¿verdad? Que empezaste ahí trabajando en la iglesia Getsemaní, ¿verdad? Pasaste por un proceso, después saliste a formar Torrefuerte con una visión clara, porque a veces el error es no tener una visión clara. Entonces tenían bien claro qué es lo que querían, hacia dónde iban, y bueno, Dios los sorprendió con más. Yo recuerdo de esa etapa en Getsemaní que me tocó, Arturo, contigo. Sí, le comentaba al pastor René Zapata que tus primeros bautizos, yo fui uno de ellos, los primeros que bajaron al agua ahí contigo en esos años. Yo acepté a Cristo como a los 18 años y tú me bautizaste en ese entonces. ¿Cuál fue la experiencia ahí en Getsemaní, después ya formar Torrefuerte? Porque en mi percepción, yo te conozco de muchos años, yo decía, ¿cómo le hicieron para lograr lo que ahora vemos? Y pues eso solamente tú no lo puedes decir. Torrefuerte, creo que el éxito que ha tenido, si podemos reducir el éxito a instalaciones y a números, que eso no es el verdadero y auténtico éxito, pero hablando de esa parte, lo que se ha podido construir realmente ha sido el resultado de un equipo de trabajo. O sea, yo desde el principio sabía muy bien que no era bíblico que yo fuera el único. La Biblia habla de ancianos, de diáconos, de servidores, de pastores.
Entonces dije, Señor, yo no quiero ser el único aquí, el mandón, el dictador. Yo quiero ser una persona que cuenta con una multitud de consejeros para que haya seguridad. Y al mismo tiempo sabía que prácticamente no era bueno hacer todo a través de un servidor, porque se va creando lo que sería lo que yo llamo un cuello de botella. Y en ese cuello de botella, eventualmente la iglesia iba a encontrar un límite, y ese límite iba a ser impuesto por mi conocimiento, mis habilidades, mi tiempo y mis fuerzas. Y ahí se iba a frenar el crecimiento. Entonces, parte de lo que ha sucedido en Torrefuerte es que Dios ha traído a través de los años continuamente personas que se han añadido para bendición con nosotros como parte del equipo. Algunos han entrado y algunos han salido. Algunos, pocos, se han quedado a través de todo ese tiempo. El que se ha quedado a través de todo ese tiempo prácticamente ha sido René. Parte del éxito creo que hemos tenido fue una decisión sabia que tomó este joven pastor de 39 años de hablar con el pastor René Zapata, que era un pastor de mucha experiencia y de renombre, y decirle, René, nos hemos conocido. Yo te quiero pedir una cosa. Tú eres bien conocido y además traes una porra contigo cuando predicas en aquellos días. Si me puedes dar un domingo al mes predicando el domingo que tú puedas, yo tomo los otros 3. Y eso va a producir las siguientes cosas. 1, la iglesia va a escuchar otra voz, no solamente la mía, y una buena voz. 2, yo voy a poder descansar un poquito, y al no estar predicando cada semana, puedo tomar ese tiempo para hacer cosas por debajo de la mesa que nadie ve, que son necesarias para crecer una iglesia. Y entonces, cada año cuando planeamos el calendario, iba primero con el pastor René Zapata, a ver, dame 12 semanas. Me daba 12 y entonces yo construía todo el calendario de Torrefuerte alrededor de esos 12. Y eso me ayudó a mí a hacer eso, a crecer yo, a descansar, y a la iglesia, porque escuchaba una voz muy buena al mismo tiempo que la mía. Y la iglesia desde entonces se ha acostumbrado a que varios sean los predicadores. Yo ahora mismo predico en promedio una vez al mes. O sea, al principio eran 3 veces al mes, después fueron 2, y como estoy preparando otros siervos para que eventualmente me reemplacen, ahora es una vez al mes y los demás son otros. Y la iglesia se ha acostumbrado a eso, y es muy positivo porque yo salgo de Torrefuerte y la iglesia sigue caminando. Inclusive una vez me fui a Singapur para un seminario de liderazgo avanzado y estuve fuera un mes. Tuvieron que convencerme porque digo, oye, voy a estar fuera un mes, ¿qué van a pensar de mí? Me fui un mes, regresé, la iglesia había crecido. Yo dije, bueno, me voy otro mes a ver si crecen más, ¿no? Pero yo puedo estar fuera y me extrañan, pero la iglesia sigue caminando. Y creo que esa es una fuerza de Torrefuerte. Sí, qué interesantísimo lo que nos estás diciendo, Arturo Muro. Yo creo que muchos pastores, y me incluyo yo, cometemos ese error de querer hacerlo todo, ¿verdad? Y de no tener un grupo de ancianos, como dice el pastor Arturo Muro, y como lo dice la Biblia, ¿verdad? De hombres que tienen sabiduría en todas las áreas de la iglesia. Así es. Así es que escuche muy bien, ¿verdad? Porque la clave, muchos ya llevan años, quizás lleven 30, algunos más, algunos menos, y tu sueño es que la iglesia crezca, pues escuchen los consejos de alguien que ya lo realizó, que alguien lo está llevando a cabo y que incluso ya está pensando en las futuras generaciones. ¿Cuál es ese proceso? Tengo entendido que cuando empezaste, compraron un terreno allá por donde vivíamos nosotros, allá en Santa Cruz, Buenavista. Y que nunca utilizaron porque el crecimiento... No, eso fue una viuda que teníamos entre nosotros que insistía en comprar una propiedad para la iglesia. Yo pensaba francamente que era muy temprano, pero dije, ¿quién soy yo para decir que Dios no está hablando a través de esta dama? Y ella fue la primera en dar una importante contribución, y con el tiempo pudimos adquirir ese terreno de 1,000 metros. Pero cuando lo pagamos por finalmente, con las ofrendas de la iglesia y los sacrificios, ya la congregación había crecido a 300. Y yo vi que si nos cambiábamos a ese terreno, íbamos a frenar el crecimiento de la iglesia. No cabíamos en 1,000 metros, no había estacionamiento para los coches, las calles no estaban pavimentadas en el tiempo de lluvia. ¿Tú te acuerdas cómo se ponían esas calles llenas de loje? Y me imaginaba yo a las damas bajándose en sus tacones para ir a la iglesia y decir, esto no va a funcionar.
Y entonces hablé con todo el liderazgo y dije, mira, creo que no sería conveniente, aunque tenemos ya la propiedad comprada, de ir allá hasta que Dios haga dos cosas. Uno, podamos comprar una propiedad al lado, que todavía hay espacio, y dos, que pavimenten las calles. Si esas dos condiciones no se juntan, yo creo que debemos esperar lo que diga Dios. Y así fue. Por años, unos 3, 4 años, no pasaba eso y se nos presentó la oportunidad de oro de comprar aquí. De adquirir este terreno. Y pudimos vender ese terreno para construir. Para construir. ¿Cómo fue la etapa de este terreno? Porque es un terreno muy grande, en una zona muy exclusiva de la ciudad de Puebla, que ha quedado en la mera zona de Esmeralda, Angelópolis. ¿Cómo fue ese proceso, pastor? Fue una prueba de fe que requirió de humildad de mi parte. Había una persona clave que estaba dentro de la congregación que yo no conocía. Me llevó a su oficina y me di cuenta del tipo de persona que era, la influencia que tenía, la trayectoria que tenía, y me presentó el plan de este terreno y me dio el precio. El precio, francamente, estaba mucho más allá de las posibilidades de la congregación en aquel tiempo, y dije lo que muchos cristianos decimos cuando queremos decir no, pero queremos decirlo en una forma espiritual. Voy a orar. Voy a orar. Y así me despedí de él. Voy a orar para ver esto. Y después respondo. Salí de su oficina y llegué al elevador, porque era en un edificio, e inmediatamente Dios ahí cayó arriba de mí, y lo que sentí, no escuché una voz audible, pero sentí que Dios me estaba diciendo: Arturo, deja de pensar como contador y piensa como pastor. Ten fe. Inclusive este hermano me había desafiado, dice: a ustedes les falta la fe porque tienen un terreno de 1,000 y pueden tener una congregación mucho más grande. Creo que él mismo mencionó 1,500. Era una persona de fe. Entonces regresé a su oficina, confesé mi pecado y dije: a ver, ahora dime todo otra vez. Y me lo explicó. Y sí, era mucho más allá de lo que podíamos hacer. Y por meses intentamos levantar los fondos y llegamos muy corto a lo que teníamos que dar para comprar el enganche del terreno. Y tuve que ir delante de la congregación y decirles: mira, hemos pasado 4 meses y hemos reunido solamente el 20% de lo que sea necesario para el enganche, no el terreno. Pero dije, tenemos 2 meses todavía de oportunidad, porque eso era en el sexenio de Bartlett y él salía en enero, febrero, y esto era diciembre. Y dije, vamos a hacer un intento. Y entonces otra vez nos pusimos los ojos de fe y empezamos realmente a pedirle a Dios, a tocar puertas. Yo perdí el miedo de pedir y pedí a decir: esta es una oportunidad de oro, una ola que si no aprovechamos nos vamos a arrepentir de no haber comprado ese terreno en aquel precio en aquellos días. Hoy este terreno cuesta muchísimo más de lo que costaba en aquellos días. Hoy en día, si yo le presento a la congregación, podemos comprar 1 hectárea en el precio que este terreno vale. La congregación presente, que es mucho más grande, diría: pastor, ¿de dónde va a salir todo ese dinero? Pero intentamos, y gracias a Dios, todo el dinero lo dimos al gobierno y nos dieron escritura para febrero del año 1999, y para el verano de 1999 las deudas de hermanos que habían prestado ya habían sido liquidadas y el terreno estaba pagado. Aquí no debemos nada. Sí, gloria a Dios. Y bueno, cuando es de Dios, ¿verdad? Él pone los medios. Y ya llevas aquí en este lugar 21 años vamos a cumplir. 21 años. Y eso se dice fácil, pero es algo sobrenatural, porque en esos 20, 30 años de los que estamos hablando, no ha habido otra congregación que florezca como Torrefuerte. Por eso nos importaba mucho que escucharte, porque yo estoy seguro que muchos que están ahí, ¿verdad?, viendo la compra de un terrenito, están dudando, ¿verdad?, o piensan lo que tú pensaste que no va a alcanzar, pero este tipo de testimonio nos da a entender que es por fe y que nuestro Dios, pues, es el dueño del oro y de la plata, y que en Él hay recursos ilimitados. Cuando oramos, cuando tenemos un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, y sobre todo cuando le creemos a Dios. Entonces ya 21 años en los cuales han estado aquí, han pasado muchas generaciones, nos has platicado, ¿verdad?, que hombres de influencia, de gobierno, de empresa, y es asombroso, Arturo. Dios ha sido de gran bendición para nosotros. Como dije, Efesios 3:20, más allá de lo que pudiéramos pedir e imaginar. Pero también quería
editar un poquito tu comentario, Moy, sí ha habido otras congregaciones que han podido crecer. Tengo un buen amigo, se llama Ernesto Alonso, y algo semejante sucedió con ellos allá en la Carcaña. La combinación, estoy hablando, la combinación de crecimiento en el sentido de números de asistentes y creyentes, juntamente con la adquisición de una buena propiedad. Esa es una congregación que experimentó eso. Pero no hay muchas congregaciones que han podido crecer y adquirir instalaciones. Así es, y Ernesto Alonso es otro de los que queremos entrevistar. Yo conozco algo de la historia de Amistad de Puebla y es similar. Ellos firmaron pagarés y fueron, él le llamaba gigantes, Rodolfo Garza, fueron cayendo cada gigante, hasta que pagaron la No, y tuvieron una carpa, la ex hacienda. Por años una carpa Sí. como techo. Y ahora es un auditorio ahí precioso. El más grande de la ciudad. Y lo puede hacer el Señor, ¿verdad? Sí. Y por eso es importante escuchar sus testimonios y que nos digas, Arturo, para ti, entonces, ¿cómo definirías ese éxito auténtico? Bueno, el éxito normalmente tratamos de medirlo en forma material, o sea, instalaciones, número de creyentes. Dios ve más allá de eso, porque Dios ve el corazón. Y entonces realmente el éxito lo sabe Dios más que nosotros, porque nosotros tenemos que medirlo por factores exteriores. Pero el éxito sería gente verdaderamente convertida y gente que verdaderamente son discípulos de Cristo, que son de bendición para su familia y son semillas de fe y testimonios en empresas, en gobierno, en escuelas. Ese sería el éxito. Si podemos impactar la ciudad de Puebla, realmente impactarla para que haya cambios positivos, eso sería para mí éxito. El éxito. Comentaba con mi hijo hace rato que íbamos aquí por la Tliscayo. Puebla ya es una ciudad de 5 millones o más de habitantes. Y realmente las iglesias que hay, las más grandes, no estamos absorbiendo esos 5 millones. O sea que hay mucho por crecer, Arturo, y estos testimonios pues, nos ayudan. Nosotros somos una congregación de 80, ¿verdad? Y ahorita que tú mencionaste 300, dijimos, pues tenemos que pensar en esa meta para que de ahí, ¿verdad?, detonar, pero necesitamos escuchar a aquellos que ya pasaron por ese proceso, por ese camino, como tú lo decías, los ancianos, ¿no? En la Biblia habla de que los ancianos se sentaban a la puerta de la ciudad y empezaban a hablar de su sabiduría y la gente venía a escucharlos. Entonces, el propósito de este programa es escuchar a estos siervos de Dios, líderes que han impactado a la ciudad, ¿verdad? Como líderes cristianos, evangélicos, y que los que tenemos menos tiempo podamos afirmar nuestra fe al escuchar estos testimonios, Arturo. Recientemente me pidieron predicar ahí en el seminario por sus 65 años, Seminario Bíblico de Puebla, y me pidieron platicar sobre desafíos pastorales. Eso fue el tema. Y presenté ahí el primer desafío pastoral, tiene que ver con lo que acabas de decir. Puebla, de acuerdo a los censos, desde 1980 hasta 2020, ha crecido desde el 3.7 hasta el 8, estado de Puebla, no el municipio, 8.4, algo por ahí, estadísticamente hablando de la población. O sea, ha crecido bastante. Y he visto cómo ha crecido la influencia. Hay personas creyentes ahora en gobierno, en empresa. O sea, que sí hemos impactado, pero cuando consideramos ese 8%, casi el 92% de Puebla no son creyentes. Y ese es el desafío más importante que tenemos de cómo alcanzamos, cómo usamos lo que Dios ya ha hecho, de darnos este crecimiento, de darnos personas que están en diferentes medios, cómo movilizar este pueblo para alcanzar al 92%. Ese es nuestro más grande reto. El reto, el desafío, y bueno, por eso queremos escuchar estos testimonios, porque estaba pensando en que en Puebla pues no hay una congregación de 10,000, bueno, de 8,000, ¿no? Y en otros lugares sí lo hay. ¿Y por qué no? ¿Por qué no en Puebla? Si somos una ciudad grandísima, y yo creo que Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Y van a crecer no solamente las iglesias grandes, sino también las pequeñas, para poder alcanzar a ese 90%. ¿Sabes que las iglesias pequeñas crecen más rápido que las iglesias grandes? Sí, hay muchas iglesias pequeñas, florecen esas por todos crecen lados. más, porque tienen cosas que ayudan al crecimiento, que una grande ya empieza a tener dificultades, por ejemplo, identificar personas, el cuidar personas, es un reto grande para las grandes y es una fortaleza de las chiquitas. Yo me gocé cuando tenía una congregación de 80. Conocía el nombre de cada persona, había estado en la casa de cada familia y teníamos taquizas y todo, y con el crecimiento que tenemos,
a través de los años, eso no lo está disfrutando hoy en día. De la misma manera. No. Pero gracias por tu vida, por la vida de tu esposa Nancy, ¿verdad? Son un referente para muchos jóvenes que en esa época estuvieron con ustedes y que hoy, bueno, ya son profesionistas, algunos son pastores, algunos son líderes y que siguen trabajando en esa área de liderazgo, Pastor Arturo. Ahora quiero que nos hables un poquito acerca de la Cumbre Global de Liderazgo, que eso sí es algo que no todas las iglesias hacen. No. Que es algo único de Torrefuerte y que ya lleva varios años y que ya viene en este año la Cumbre Liderazgo. 17 y 18 de noviembre en el Teatro del Complejo Cultural. En el año 2006 yo me topé ahí en una reunión que tuvimos en Guadalajara alrededor de un concierto de Marcos Witt que venía. Nos llevaron hasta Guadalajara para planearlo. Y en ese evento había muchos pastores presentes, me llegó la publicidad de la cumbre. Y yo estaba buscando un evento que pudiera capacitar a mi equipo pastoral de trabajo. Había ido a conferencias, obviamente, sobre renovación espiritual, avivamiento, conferencias sobre libros de la Biblia, y eso se sigue haciendo, pero el desarrollo personal de poder crecer en influencia y en efectividad no lo estaba hallando. Estaba buscando yo una herramienta para poder hacerlo, porque tú tienes una carrera, ¿no? Y te tienes que actualizar en tu carrera. Los pastores también tenemos que actualizarlo en nuestra carrera para ir creciendo, porque la ciudad demanda cada vez más. Entonces, algunos salen de un instituto o un seminario y dicen, ya lo hice, ya no tengo que hacer nada, leer un libro de vez en cuando. No, tienes que ir actualizándote y mejorar cada vez un poquito más en tu influencia con herramientas e inspiración. Y la cumbre, a pesar de ser en video, logró eso. Los llevé un año pagando hotel, transporte, comida, los llevé el segundo año y el tercer año lo traje aquí a Puebla en el año 2008 y desde el año 2008 hasta el año 2022, bueno, con la excepción de pandemia, obviamente, hemos tenido la cumbre y ha sido de gran bendición para mí, para mi equipo de trabajo, para la iglesia. Ha crecido la iglesia en habilidades también que antes no teníamos y también lo hemos usado para ofrecer capacitación a los demás pastores, empresarios, educadores, amas de casa, que ha servido muy bien. Entonces, mi gran reto son los pastores, escúcheme bien, porque piensan que no necesitan esto que es muy secular. Pero hay muchas enseñanzas a través de estos hombres y mujeres que representan los diferentes segmentos de nuestra sociedad, académico, educacional, empresarial, eclesiástico, hasta de los artes tenemos que sacan principios que son de oro. Voy a mencionar más uno como ejemplo, creo que fue como el año 2010, un profesor del MBA de Harvard, que es uno de los mejores del mundo, habló sobre el negocio riesgoso de contratar estrellas de afuera. Ahora, consideren ahí lo que sucede en deportes. Hace un par de años, Messi salió de Barcelona y esperaban que Messi en el Paris Saint-Germain hiciera lo mismo que había hecho en Barcelona. Y no sucedió. La estrella no funcionó en la misma forma porque era otra estructura y otros jugadores. Y eso me convenció a mí en el año 2010 de desarrollar desde adentro los líderes y no siempre agarrar a alguien de afuera, porque puede ser que es exitoso allá porque hay una estructura, un equipo que lo hace exitoso, llega aquí, no está el mismo equipo, no es exitoso. Es un solo principio que todavía recuerdo de años atrás. De años como ejemplo. Atrás. Y no mencionaste el ámbito político, que también en una de las cumbres vinieron políticos. Yo ahí los saludé cuando fue en el complejo, precisamente. ¿Sí? Entonces ha causado un impacto positivo y los pastores pues necesitan sacudirse esas telarañas, ¿verdad? Y como bien lo dices, hay que prepararse. Si en lo secular se preparan, cada día te piden mayor preparación, mayor grado, pues cuánto más nosotros que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Exactamente. Entonces, ya por último, se nos está acabando el tiempo, Arturo, coméntanos de la cumbre, cómo va a ser, qué son los requisitos, etcétera. Bueno, este año otra vez lo vamos a tener en el teatro, como he mencionado. El año pasado, por razones económicas, lo tuvimos en el auditorio de la iglesia. Al sacarlo al teatro, nuestra estrategia es tener mayor alcance, porque a veces personas que no son del ambiente eclesiástico no quieren ir a una
a un auditorio de una iglesia, francamente, por varias razones. No tenemos el tiempo de explicarlo. Y aún hay personas del mundo eclesiástico que no quieren ir a otra iglesia porque temen que van a perder las ovejitas. Nuestro amigo Manuel Guzmán, ¿te acuerdas de él? Me dijo, después de 5 años de asistir a la cumbre, de Arturo, te he estado observando durante estos 5 años y ya estoy convencido que mi gente puede venir aquí y no me la van a quitar. Van a regresar mejor capacitado, ya confío en ti. Y ese es el miedo que tienen. Entonces, para romper esa barrera, ese paradigma, lo sacamos al teatro. Gracias a Dios tenemos buenos patrocinios para que no tengan ese miedo de que es en las instalaciones de una iglesia. Es en el teatro, bien preparado, cómodo, con aire acondicionado, para que todos puedan venir aquí. Y esa estrategia creo que va a ser buena. Y esta vez los conferencistas es una de las mejores cumbres que hemos tenido. Ahí está la invitación y no tengan temor, no les van a robar a ninguna oveja, al contrario, mándenlos con libertad, ¿verdad? Con confianza de que se van a capacitar porque es parte necesaria del crecimiento de la iglesia. Ya lo escuchamos de alguien que lo ha vivido y que está, yo creo que en el momento álgido de Torrefuerte y pues por eso es una bendición el poder tener aquí a Arturo Muro y lanzar la invitación a que vayan. Y yo estaba pensando, Arturo, que quizás se va a quedar corto el teatro para esta cumbre. Es un límite de 600. De 600 gentes y yo creo que va a ser corto, pero bueno, están invitados y inviertan en el liderazgo, inviertan en la preparación, en la capacitación, porque es parte importante de... Algo que este año hemos hecho, hemos usado la estrategia de grupos. Y entonces he contactado grupos que antes habían venido, grupos de empresarios, grupos de academia, de instituciones y también iglesias en donde yo invito al pastor, mándame 10, ¿ok? Y tú vas gratis. Y es lo que tenemos ahora mismo. Sí, la promoción, así es que ahí está el reto lanzado. Bueno, el tiempo se nos agota, es hablar con este tipo de líderes, ¿verdad? Que tienen muchísima experiencia, mucho camino recorrido, es una gran bendición. Ya escucharon lo que para Arturo Muro es el éxito auténtico, ¿verdad? Ahí lo vamos a poner ahí en el video, ahí abajo de la imagen para que ustedes lo recuerden. Y yo creo que esta entrevista en particular nos da mucha luz, porque lo digo a título personal, de cómo podemos crecer, Arturo. Muchas veces eso es lo que anhela un pastor, que su iglesia crezca, y a veces piensa en números, como tú decías, piensa en estructuras, pero el éxito va mucho más allá. Exacto. Y tú hablabas del corazón, y eso, si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, Él te va a dar los medios. Gracias por esta entrevista, por recibirnos aquí en las instalaciones de Torrefuerte. Bendiciones. Pastor principal de la iglesia Torrefuerte en la ciudad de Puebla, ¿verdad? Arturo Muro, y que Dios les bendiga. No se olvide suscribirse al canal, active la campanita y comparta con otros que andan buscando el éxito auténtico. Nos vemos en nuestro próximo programa.